El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos en su programa Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien les envía una fraternal y profundo saludo a todos ustedes que nos escuchan en este momento en forma diferida en Radio Turquesa, la radio hermosa ya en el Caribe mexicano, a la nueva a la frecuencia de Radio Nueva República y por supuesto a la frecuencia de Radio Pantera. Muy contentos de poder saludarlos en este hermosísimo día 26, estamos en miércoles 26 de enero, corre el tiempo de este año 2022, en donde pues se siguen generando una serie de eventos interesantísimos en una dinámica política, social, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, y por supuesto también el tema doloroso, triste, que corresponde al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Baja California. Y por supuesto el Club de Periodistas de México tiene un pronunciamiento, al cual vamos a dar lectura, por supuesto. Hoy en el programa tendremos también la participación calificadísima del maestro Juan Bautista, un referente importantísimo en todo el análisis de temas políticos, quien pues siempre nos ilustra, nos ilumina, nos da temas y nos da puntos para reflexionar profundamente. Te saludo con respeto, mi querido maestro Juan Bautista. Vamos a compartir hoy este grandísimo honor de estar al frente del programa de nuestra directora general, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y por supuesto aprovechando para enviar un saludo fraternal y afectuoso a todos los integrantes del Club de Periodistas de México, al maestro Maurice Alun George, y pues me permiten, y no hay alguna razón para no hacerlo, me voy a permitir darle lectura al pronunciamiento del Club de Periodistas de México, Asociación Civil, que con fecha del 25 de enero del año en curso, 2022, fija su postura en este doloroso, lamentable y verdaderamente inaceptable tema del asesinato de periodistas. Pronunciamiento del Club de Periodistas de México. Socios, directivos y delegaciones nacionales e internacionales del Club de Periodistas de México, Asociación Civil, expresamos nuestra profunda indignación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López en Baja California, que incrementa los delitos en cifras aprobiosas ante evidente indefensión frente a la intolerancia de gobiernos, delincuencia organizada, intereses políticos empresariales contra comunicadores en nuestro país. En nuestra sede en Filomeno Mata número 8, en la Ciudad de México, hemos manifestado siempre en foros, desplegados y discursos el rechazo contundente a toda forma de intimidación, acoso, amenaza, secuestro y privación de la vida de nuestros colegas en los estados de nuestra República y del mundo. Exigimos a las instituciones y sus órganos de gobierno cumplir con el deber ineludible. Aquí estamos teniendo un pequeño problema audio. A investigar todas las líneas para saber la verdad y aplicar sin distingo la ley, por supuesto. La impunidad es campo floreciente del dolor e indignación. En el Club de Periodistas de México reiteramos y seguiremos haciéndolo al insistir que es fundamental que atraigan los casos de agravios en periodistas. Sigue diciendo nuestro documento. Es urgente modificar el artículo 73, fracción 21, en su párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la capacidad de atracción
no sea optativa, sino obligatoria. Esta propuesta no puede esperar más. Desde el 2015 venimos planteándolo en foros nacionales y al Congreso. Basta señalar la ineficiencia vergonzosa de la FEADLE, quien por ello es uno de los mayores caldos de cultivo para la exacerbación de la violencia. Debe haber cambios, no solamente se puede seguir esperando a que las amenazas se cumplan. Urge eficientar en la Fiscalía General, Federal y locales. Nos preguntamos, ¿por qué continúan ahí intereses del pasado? Rechazamos toda clase de muestras de intolerancia, campañas de odio, violencia verbal, agresiones laborales, exilios y más crímenes impunes que alientan a incrementar las cifras dolorosas contra comunicadores con daños colaterales imborrables para sus deudos. Vivimos en un Estado de Derecho, por lo cual todo acto ilícito debe ser sancionado por las leyes sin sesgos. El periodismo es vínculo entre la sociedad ávida a ser informada con veracidad, y los tres niveles de gobierno deben escuchar las críticas, así como velar y proteger lo concerniente al periodismo de investigación ante cualquier tipo de poder político o faccioso. Justicia para todos, que no solamente se proteste y sigamos esperando a que las amenazas se cumplan. Urge eficiencia en la Fiscalía General, Federal, local y específicamente en la FEADLE. Que los legisladores hagan lo propio, haciendo obligatorias las atracciones de denuncias, no solamente tras los asesinatos, sino para evitarlos y para romper con la constante de intimidaciones, amenazas, despidos. Repitemos la voz de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa y todas las víctimas acumuladas en una indignante lista de agravio en México, que sigue encabezando el primer lugar mundial en asesinatos de periodistas, gregarios por temperamento propio. En nuestra comunidad gremial estuvimos cercanos a víctimas fallecidas con lujo de violencia. Documentamos la caída a plomo de algunos de ellos, que abrieron la lista de funeral que ni acaba de sellarse en el oficio de muerte. Periodistas asesinados en el país de la impunidad, que durante 3 décadas recientes se han repetido en México, siempre bajo el mismo signo, la impunidad. Qué lamentable, por supuesto. Este es el posicionamiento que hace el Club de Periodistas de México, un pronunciamiento con todo el vigor de los que integramos las delegaciones nacionales, internacionales, a todos los compañeros que nos hemos estado reuniendo sistemáticamente y que año con año en los foros y en las reuniones y en las condecoraciones, y pues siempre hay esa plática, cuántos no dejaron de venir, cuántos ya no están presentes para este encuentro de periodistas. En un país, en cualquier país del mundo donde se precia la democracia, no puede existir este tipo de temas. Rescato un pensamiento de Louis Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010, que dice: la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suplir la verdad. Hay que frenar estos crímenes, y no es solo con la manifestación y la indignación que se ha reflejado en diferentes estados de la República. Es hacer que el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas tenga el valor que merece, tenga la fuerza, la probidad, el presupuesto, la cobertura y la capacidad de hacer frente y de proteger adecuadamente
a los periodistas. No puede haber una acción efectiva del mecanismo para la protección de periodistas si en la FEADLE se pierden expedientes, se trafica la información, las pruebas que aportan los propios periodistas en busca de protección y se pasa esa información directamente a los diferentes estados de la República. Es una mano que intenta proteger el mecanismo y es otra mano que empuña la daga de la traición y la deslealtad institucional. Mi querido maestro Juan Bautista. ¿Qué tal, Enrique? Saludos a todo el auditorio y a la maestra Celeste. Desde luego que nos unimos a esta protesta nacional, a esta situación tan sensible, deplorable, que nos tiene contra la pared. Los asesinatos a los periodistas es un tema que nos ha rebasado a todos, esa es la verdad, y hoy tenemos que encontrar el hilo del camino, cómo encontrar una puerta mejor, construir una nueva casa, porque lo que vemos, lo que existe hasta el momento, con fiscalías, con mecanismos, con declaraciones, con leyes, es insuficiente y así también de manera autocrítica tenemos que aceptarlo. Se requiere de un nuevo planteamiento, no solamente de voluntad política en este caso para resolver los asesinatos que sí son justos y son obligados, como bien lo demanda en su pronunciamiento el Club de Periodistas al cual refrendamos, pero hace falta hacer más. Algo se dejó de hacer o algo se hizo mal. Hoy, en la gran parte del periodismo nacional, estamos en la total indefensión, independientemente de los códigos de los pronunciamientos de los discursos de los políticos que salen al paso para tratar de, yo no digo evadir, sino para dar una respuesta, pero las respuestas son endebles. Ayer en el país han de haber protestado alrededor de unos, serían pocos, alrededor de unos 5,000 periodistas en las 20 ciudades más importantes del país. De las 100 que se cuentan, en 20 se dieron manifestaciones, algo inusitado. ¿Cómo es posible que tengan que ocurrir 2 asesinatos en el mismo estado para que entonces sí ahora se cree una fiscalía, un grupo especial con los 3 órdenes de gobierno o más, se integre allá en Baja California una comisión especial con un fiscal especial para el caso? Pero las cifras son duras y nos contrastan con la realidad. La cifra que tenemos hasta el momento es de 50 periodistas y 96 defensores de los derechos humanos caídos, asesinados, secuestrados. Hay 2 desaparecidos, por ejemplo, que no se cuentan, 2 periodistas desaparecidos. Entonces, las cifras no son mías, las cifras son de la Secretaría de Gobernación. La semana pasada el subsecretario Alejandro Encinas, de una manera clara, un hombre que tiene mucha voluntad y tiene experiencia, pero el tema y los mecanismos parece que lo tienen atado. Esa es una opinión personal. Y creo que él tiene una buena calificación por parte del gremio, pero la situación va más allá hoy. El mecanismo que quiere expandirse en una ley a nivel nacional y quiere pasar, establecerse en cada una de las entidades como delegaciones y aparte entrar a los municipios. Es un camino todavía muy largo, muy largo. Es el primer comentario, Enrique. Bueno, sí, mi querido maestro Juan Bautista, vamos ya al primer corte, son las 5 de la tarde, 15 minutos. Vamos a corte y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, a través de ABC Radio, el mismo de México, nuestra gran nación, y los invitamos, amigos y amigas, a que consulten diario en Voces del Periodista Diario la información y también, por supuesto, las opiniones que pues ilustran mucho de los diferentes temas nacionales e internacionales. Y hablando precisamente de temas de la agenda nacional, independientemente de este trance doloroso, vergonzoso que es el asesinato de periodistas, pues también estamos viendo hechos inéditos en la historia democrática de nuestro país, en donde mi querido maestro Juan Bautista, pues estamos viendo un ejercicio de
democracia interna en uno de los sindicatos no es hoy, creo, el más importante por la cantidad y la capacidad productiva y por lo estratégico que esto representa en el proyecto de la Cuarta Transformación, en la recuperación estratégica del sector energético petrolero, como es el caso en esta pasarela, por llamarlo de forma coloquial, que se está llevando a cabo en la mañanera, una apertura democrática que hace el presidente de la República, para que cada uno directamente haga una exposición sin ningún tipo de restricción de cuál es el proyecto y, por supuesto, tratando de desvirtuar y de demostrar que no hay dados cargados, que no hay cartas marcadas, porque pues ha habido muchas denuncias al respecto con relación al padrón, al rasurado, a la metodología, que el sindicato que hoy tiene el poder manejó este mecanismo para que queden muchas gentes fuera. Y en este marco de apertura, yo creo que es un juego abierto, es un juego hasta ahorita la percepción limpio, y que cada quien vaya y expone sus propuestas si las tiene, o las razones por la cual está solicitando el voto de los agremiados de este importantísimo sindicato, que ya ahora se amplía su cobertura de operación, porque bueno, al tener México ya del PAR, pues se internacionaliza. Mi querido maestro Juan Bautista, tú estás tienes muy en la mano el termómetro de este ejercicio interno de los trabajadores petroleros en nuestro país, dentro de Petróleos Mexicanos. Gracias, maestro. Fíjate, Enrique y auditorio, que el tema es muy interesante por varios motivos. Uno, porque se trata de la elección, como bien señalas, del sindicato más importante en cuanto al ingreso. Es el más amplio, pues es el sindicato de trabajadores de la educación y las secciones que hay ahí democráticas. Pero en cuanto a la productividad, a la forma de especialización, a la longevidad del sindicato, es muy interesante cómo una organización de esta inicia hoy con una discusión abierta. O sea, siempre se había visto en el tiempo pasado, como te gusta esa frase, en el tiempo pasado era una secrecía y ya nada más nos enterábamos de a quién se ratificaba, y era así como un rito de las elecciones, como si fueran para elegir el presidente de la colonia, ¿no? Donde se roba la urna, pero ya le meten votos, hacen el tamal, el ratón. Entonces hoy todo eso está atrás, después de muchas circunstancias que han sucedido. El segundo planteamiento es el formato. Hoy el presidente, cuando le enteraron a principios de año, en las primeras mañaneras de este año, ahorita frase, en las primeras mañaneras de este año, oiga, ¿y qué opina usted de los dirigentes, del proceso democrático? Entonces el presidente, pero así, ahí tomó la decisión que dijo, ¿cuántos son? No, son como más de 20, le dijeron. Dice, pues los invitamos a la mañana. Entonces eso cambia para cualquier organización, cambia primero la forma de organización, la forma de difusión, y se hace público. Entonces aquello que se planeaba en lo oscurito dejó de serlo para pasar, pues no solamente a la vida pública, sino a la principal tribuna. Entonces es como estar muy atento a como si estuvieras viendo un partido de fútbol, pero en vivo, no por radio, ni que te enteres al otro día en el periódico. Estás viendo ahí quiénes son, cómo se comportan, los discursos, ¿no? Entonces eso hace muy sensible el tema. En cuarto punto, anotaría, ya para entrar en la parte de los contenidos, ahorita van 10 propuestos, 10 de los 25 que han pasado, digamos, en la mañanera, en esta pasarela, por decirlo de esta forma coloquial, con todo respeto. Vemos también las interesantes propuestas. A mí me llamó mucho una de ellas, que dice, bueno, vamos a restablecer de una mejor manera las relaciones México-Estados Unidos, porque ahora ya contamos con DEPAR y tenemos trabajadores allá. Y es una propuesta internacional, digo, qué bueno que la haya. Otro de los integrantes dice, voy a proponer que
que haya paridad de género en la representación sindical. Entonces, esa fuerza y esos carteles que nacieron con la imagen fuerte del sindicalismo y de los hombres, donde nada más ellos eran los que tomaban las decisiones, las mujeres incluso no tenían derecho ni a ocupar plazas de base, siempre eran de confianza, o eran eventuales. Hoy tenemos a 3, los que han pasado, a 3 mujeres candidatas de muy buena preparación, con planteamientos muy serios. Entonces ya vemos que la mujer tiene un papel activo. Esta propuesta que fue de un hombre de buscar la paridad de género en la dirigencia sindical, pues se me hace sumamente interesante, ¿no? Y nada más anotaría para entrar en un diálogo contigo un último punto que es fundamental. Desde que aparecieron los trabajadores en la tribuna de la mañanera, han coincidido de los 10, al menos van 7, y el día de hoy, que se cuestiona y ya se pide que le cancele la candidatura a Riquelme Aldana, a este hombre que se le hizo a Carlos Romero de Champs, el viejo líder sindical, y que le ha ocupado la cartera de la Secretaría de Finanzas. Imagínense nada más. Incluso hoy en la mañanera el señor Pablo, así se llama, uno de los candidatos, le mandó un mensaje a su colega Pablo Gómez, al exdiputado, que ahora está como funcionario, donde le dice: tú como titular de la unidad contra la delincuencia organizada, te pido que lo investigues y que lo sancionen. Entonces, yo creo, en un análisis prospectivo, que así se le dice en términos periodísticos, que al término de esta semana habrá de los 25, pues yo creo que unos 19 que han declarado, que firman, que están de acuerdo en que se cancele esa candidatura. Entonces quizá podría tener una repercusión directa en esta forma de ventilar la corrupción y crear, como dijo hoy Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, que se están sentando las bases, se está creando un nuevo sindicalismo, una nueva democracia sindical. Pues mi querido maestro Juan Bautista, fíjate que es muy interesante, sobre todo haya esta coincidencia de los aspirantes, porque, y lo digo también con todo respeto, pero con conocimiento, sería inaceptable en la Cuarta Transformación y en todo este proceso de recuperación estratégica del petróleo y de la recuperación de Pemex, que un personaje tan verdaderamente cuestionado por los desvíos que se utilizaron durante la campaña de Francisco Labastida Ochoa, que generó el tristemente célebre Pemex Gate, y que nunca tuvo ningún tipo de sanción ni persecución, donde se desviaron recursos del sindicato y donde hay un claro y evidente delito electoral, en donde posteriormente se le dio en la reforma energética, aprobando la reforma energética de Enrique Peña Nieto, sin el mínimo pudor, y donde hay una gran opacidad en el manejo de los recursos multimillonarios que tienen todas las secciones, pues participar a alguien que está claramente, como lo señala quien demanda, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera del maestro Pablo Gómez, un hombre de total e indiscutible probidad en este caso, pues que este registro o esta candidatura muere por sí solo, no tiene nada que hacer, y lo digo también con todo respeto, porque el presidente es un hombre demócrata que no se deja llevar por cuestiones de tendencias de ninguna otra índole. La presencia y la simple participación de Aldana mancha el proceso, mancha en donde se presenta, porque hay más que ofrecer, hay más que aclarar que pueda ofrecer en una etapa de adecentar el trabajo, la participación y los liderazgos sindicales. A mí me parece que estas peticiones pues tienen que ser tomadas muy en serio, que obviamente la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y quienes puedan tener en un momento determinado interés tomen nota. Antes de irnos a corte y seguir en este tema,
me está llegando en las redes que hubo un atentado contra un periodista de Oaxaca, José Ignacio Santiago Martínez, y en unos vehículos en marcha, independientemente de que esto lo aclaremos, fue atacado por un grupo armado allá en el estado de Oaxaca. Salió ileso, él está bajo protección, el equipo que lo protege repelieron este asunto que acaba de darse cuenta, que además ya tenía el antecedente de que el 12 de enero del 2006 también había, al parecer, están saliendo las notas, un atentado de esta índole. Esto es lo que hay que frenar. Afortunadamente, según la información, José Ignacio Santiago Martínez, reportero de Oaxaca, salió ileso de este atentado, y aquí se dio lo que decíamos hace un momento: el mecanismo funciona. El problema es que la parte de la FEADRE no hace su parte, y cuando lo hace, en calidad de halcón. Vamos a corte y regresamos. Bien, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y de verdad que celebramos en este momento la buena noticia de que este atentado contra el compañero periodista en Oaxaca, José Ignacio Santiago, pues fue frustrado por la protección que tiene, la escolta que tiene del mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos. Y de ese tamaño es la soberbia de los grupos delictivos organizados, que seguramente por todo su trabajo que ha realizado este colega, pues hoy con fortuna y evita que sea el cuarto periodista que pudo haber sido víctima de una nueva ejecución. Hay que tomar cartas en el asunto. Esto es ineludible. Por eso es fundamental leer y entender el posicionamiento del manifiesto que ha hecho el Club de Periodistas de México. Mi querido maestro Juan Bautista, pues estamos hablando de un tema interesantísimo, la historia de un sindicato que tiene un antes y un después en este proceso, en el que incluso hubo negativa de toma de notas, madruguetes, y esas prácticas tan clásicas, a nosotros nos ha tocado vivirlo por ser gentes de Campeche y secciones que operan en la zona de exploración y producción acá en el Manto Cantarell, pues esas famosas elecciones de mano levantada y cámara filmando a ver quién no levantó la mano, ¿no? De usos y costumbres y todo ese tipo de mañosidad que pues consolidó Cacicazgo, un Cacicazgo que se dijo que se había intentado terminar con el de Joaquín Hernández Galicia, pero el remedio resultó peor que la enfermedad, porque en esta zona del sureste, al menos lo que nos tocó vivir, mi querido Juan, era que cuando llegó el sindicato y trató de paliar el impacto económico en la canasta básica, creó tiendas, fomentó ranchos productivos y tuvo una labor humana y social muy interesante, cosa que no volvió a verse, y todo ese patrimonio, una vez que se vivió el tema del asalto allá a la casa de Joaquín Hernández Galicia en Ciudad Madero, pues toda esta fortuna acumulada por los trabajadores petroleros, todo este patrimonio, pues se esfumó, mi estimado Juan. Y bueno, te estoy escuchando. Sí, escucho tu comentario, maestro. Muy bien. Pues sí, un tema que también da para la historia sindical, y Pemex pues es parte de estos monumentos de las instituciones de la República, y como tal pues tiene toda su importancia. Pemex ha servido sí de mucho a los mexicanos, pero creo que los gobiernos saquearon y abusaron totalmente de Pemex. Hay que recordar que cuando estábamos así en el peor momento con la banca, con la moral casi en los suelos por toda la devaluación económica, ha servido para decir que se han encontrado otros mantos y que ya seremos otras, una parte. Fue utilizado por Salinas de Gortari para dar ese primer golpe mortal al sindicalismo entonces dirigido por Joaquín Hernández Galicia. No lo defiendo al dirigente, simplemente lo registro.
pero después ya nos enteramos los periodistas, pues fue toda una treta, porque el cadáver que se dijo que se había encontrado ahí y que había habido un enfrentamiento, ese cadáver o el individuo que fue muerto fue un muerto que viajó. Ese cadáver se levantó en las tierras michoacanas y se lo fueron a aventar al interior del patio de su casa. Pero además congelado, ¿eh? Bueno, como haya sido, nosotros entrevistamos a los agentes que trasladaron el cadáver años después. No fue en ese momento que nos enteramos, eso ya fue una investigación posterior. Entonces te das cuenta de toda la treta que se dio en su momento, ¿no? El otro, el Pemex Gate, de nuevo aparece Pemex, la parte del sindicato, como un actor corruptor, en este caso denunciado el día de hoy, también en la mañanera, y que de hecho, yo digo, pues si hay tantas evidencias, pues ¿por qué no detienen a este señor Carlos Romero de Chama en principio, si hay tantos señalamientos y tanta probanza y tanta historia? Todavía el año pasado estaba fungiendo como secretario general a la distancia, no se había jubilado, seguía yendo a las sesiones del Senado. O sea, creo que ahí esa parte del discurso del gobierno tiene que reflejarse en acciones. Eso no puede quedar así nada más con que hay un nuevo sindicato. Habría que revisar todo eso. Hoy creo que se está en ese proceso, hay que entenderlo. Es una situación complicada, como ahorita regresaremos al tema de los periodistas, pero es un asunto que se tiene que ver de fondo. Sí que bueno, las elecciones serán aire fresco para el sindicato y para las finanzas de una empresa, volvemos a decirlo, que el gobierno anterior ya lo había sepultado, ya había dicho que era un cadáver, que no servía para nada, y querían venderlos hasta como chatarra. Pues ese esfuerzo que está realizando este gobierno, sí lo veo de manera muy encomiable, una tarea titánica. Muchos no estarán de acuerdo, pero es una tarea importante, y lo que le apuesta el presidente, a que se refine, se produzca aquí todo el combustible para el consumo interno. Y me llama mucho la atención una frase que dijo en esta semana. Dijo que para el 2023 Pemex dejará de exportar petróleo, exportar gasolina, ¿no? Entonces, que no se vayan a vender, se van a consumir. Aquí habría que hacer la diferencia si esa parte cuánto aportaba al país, esa exportación, habría que seguir el tema, porque ya todo será para el consumo interno. Entonces, si es una parte importante, cuánto representaba como un centro productor, porque después, primero están las remesas que mandan los migrantes, después está el turismo, y creo que en tercer lugar está el Pemex como una fuente de ingresos, o sea, también estaba como muy a la baja. Pero bueno, de todos modos, lo que se hace hoy es ventilar la cosa sindical, que sea la cosa pública, el objeto social, como decía el maestro Leonardo Chapa, que se ventile, que se vea, que se analice y veamos el resultado. Yo creo que sí tiene que haber un buen resultado en las elecciones o previo a las elecciones, en el registro final, en el registro final, y hay que estar atento que pudiera haber, como pasan en las elecciones, un posdebate sindical. Eso es muy importante también. Sí, indiscutiblemente, pero además es muy importante la información a nuestra amable audiencia de Voces del Periodista en este espacio del Club de Periodistas de México, la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Pues en la época en que venía previo a la reforma energética, las supuestas justificaciones carentes de toda lógica, con información sesgada que llegó al grado precisamente cuando Enrique Peña Nieto asegura que ya estaba prácticamente muerta la gallina de los huevos de oro, y que hoy vemos que en las aguas someras, aquellas que decían que ya no había petróleo, se está haciendo una ampliación de áreas de perforación precisamente enfrente de la isla del Carmen, ciudad del Carmen, Campeche. Es cuando tenemos que rescatar la información que existe, en el sentido de que la riqueza petrolera quedó confirmada desde 1968, cuando Jesús Reyes Heroles padre entregó al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz la carpeta informativa de las reservas probadas
que iban desde frontera Tabasco hasta la punta de Puerto Real en la isla del Carmen. Esa información mantuvo estratégicamente guardada por todo lo que significaba y lo que había significado y que se tenía antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial, porque no fue casualidad, Juan, mi querido maestro y la audiencia, que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estableciera secretamente una base militar de protección de esa región, precisamente en Ciudad del Carmen. Esa información que salió de Petróleos Mexicanos, esta información que ha ido recuperando sistemáticamente el área de ingenieros y por supuesto el área de trabajadores que son conocedores de ello, pues es parte de lo que tiene que complementarse. No podemos entender la vigencia tan alta del huachicol internacional que se inició desde el mismo momento en que se empiezan a hacer las perforaciones en la plataforma Reforma, cuando la familia López Portillo pues empezó a exportar petróleo directamente en esa gran batalla contra la OPEP. El huachicol fue tremendo y de Cayo Arcas ha sido un centro de operación permanentemente. Todo eso hay que irlo desactivando y también recuperar la información estratégica que hoy se encuentra en manos particulares del ingeniero Carlos Morales Gil, que fue 8 años director de Pemex Exploración y Producción, se llevó a la empresa Bayeres. Entonces, poner en manos de Carlos Aldana una posición que ha venido con la inercia de la gran corrupción petrolera dentro del sindicato, me parece que sería un auténtico suicidio de la Cuarta Transformación. Es mi opinión también y la sostengo en cualquier momento y en el lugar que sea manejado. Vamos a ir a corte y regresamos, ¿te parece bien? Claro que sí. Continuamos, este es un tema vaya que muy interesante por todo lo que va de por medio. El rescate de Pemex, a desentar, a despojar de el control a control remoto de Carlos Romero de Champs, quien ha demostrado que tiene todas las habilidades nefastas para tratar de seguir manteniendo los hilos que manejan este sindicato fundamental dentro de la Cuarta Transformación. Sería inaceptable que parte de todo este procedimiento que ha quedado demostrado con reportajes, Ana Lilia Pérez ha hecho grandes reportajes, no, sí, claro. El desmantelamiento, el robo de equipos especializados en Pemex, no lo puede ser un pescador, como lo han querido hacer creer, son gentes involucradas, es esta parte sindical que ha operado y que operó con la mafia de poder, con los grupos de oceanografía, con los grupos del PRIAN, con todos esas grandes empresas particulares que se volvieron multimillonarios con el robo de petróleo. No podemos concebir la existencia de un grupo empresarial que fue cabeza de playa y que puso al presidente Fox, puso a Calderón y a punto estuvo de poner a José Antonio Meade Curibreña como es el grupo energético del sureste de la familia Muriño, si no hay una complicidad sindical. Esto es lo que está de por medio, por eso es fundamental, lo comentábamos en el corte con el maestro Juan y lo vamos a profundizar, en que habrá que ver si esas autoridades responsables de perseguir los delitos electorales, ¿cuántos habrá ahorita en la cárcel, mi querido Juan, que hayan sido sorprendidos llevándose una urna, y cuántos hay que hayan usado dinero dinero que prohíbe la ley usarse en campañas? No, pues andan libres. Mucho, mi querido Juan. Sí. Gracias, Enrique. Mira, como se está, vamos a hablar propiamente, la narrativa de los hechos, la frecuencia de la exposición, las denuncias sobre Ricardo Aldana, de aquí al viernes tendrán un impacto en un análisis global. Ahorita van 10, faltan 15 todavía. Si en estos 15 candidatos muestran por escrito, vuelven a presentar, que además hay un hecho innegable, se le ha dicho que el señor candidato Aldana es
tiene una plaza de confianza, y que los estatutos marcan que para ser secretario general, no sé otros cargos, pero pareciera que es general la norma, que tiene que estar ratificado. Y eso, bueno, eso de la base es algo fundamental, es como, que diría, tú no puedes aspirar a ser el Sistema Nacional de Investigadores si en principio no eres licenciado, así de sencillo. Y si no tienes ciertos requisitos, si vas avanzando en tus propuestas, si tienes maestría y doctorados y todo eso. Entonces, en la parte sindical no solamente es la antigüedad y que le haya rendido culto al cacique en turno, se requiere de que cumplas con el requisito. Entonces, con el solo hecho de no cumplir con ese requisito, desde este momento el señor está fuera de la contienda, si se respetan la convocatoria. Así de sencillo. Ya sin lugar más de si el señor participó, pagó, firmó, hay cheques, documentos donde esté su firma estampada, de que él participó y donó, porque donaron una parte, que además ahora se dijo otra cosa, de los 1.700 millones que entregaron a Peña Nieto, que el Carlos Romero de Champs y Ricardo Aldana se quedaron con la mitad. Eso lo dijo hoy Pablo Gómez, este líder sindical, que con mucha valentía fue a exponer esas ideas. Entonces, y esas denuncias. Entonces, el sistema hoy, yo creo, el sistema sindical, bajo este formato de exposición, está a prueba y tendrá que dar resultados de aquí al domingo. Ese es mi comentario sobre ese punto. Me parece y coincido contigo, y estoy completamente seguro que están también muy equivocados los que piensan que esa apertura del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera viene a ser un aval para que ellos hagan lo que han hecho todo el tiempo, la simulación democrática, el engaño y la presión que se está ejerciendo incluso en trabajadores en este sentido. Y indiscutiblemente que tiene que haber, insisto, un antes y un después. En 1974, cuando llegó la primer plataforma de exploración y explotación a la bahía de la Isla del Carmen, llamada Reforma, ahí tuvimos como obreros generales en el nivel más bajo, el ATP, que se denomina, mi querido Juan, en la sección 22 de Agua Dulce, Veracruz. Y ahí, después de elaborar 14 días en plataformas, regresamos y nos encontramos que había que entregar la mitad del sueldo para el líder sindical, porque si no, pues corrías el riesgo de no volver a trabajar. Estamos hablando de una corrupción histórica, sin escrúpulos, en donde no puede concebirse a Romero de Champs con toda esa riqueza de procedencia clásica, y no hay nada de que riqueza inexplicable. Está claro de dónde sale la riqueza de él, de Aldana y de los actuales líderes seccionales. Una simple auditoría de ingresos y de patrimonio tiraría por los suelos cualquier intento de chantaje. El presidente, si algo tiene, es que abre el juego, pero no olvidemos que es un experto en el béisbol y sabe que esto no termina hasta que te cae el último out, y está jugando su partido. La cancha es el Palacio Nacional, la mañanera, y los que creen que están tirando bola de humo quedarán como tal. Ese sería mi vaticinio en este momento, mi querido hermano. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Pues esperemos que así como entró la democracia sindical a la mañanera, pues el resultado sea igual de transparente para concluir ese punto, Enrique. No, yo estoy plenamente seguro que si hubieran, y lo digo también con todo respeto, estamos ante órganos electorales, hay un delito, no sé si haya prescrito, pero hay un delito que fue documentado perfectamente y que nunca se atacó. Un fuero constitucional que blindó esta corrupción. No encuentro que encaje en la nueva visión de la Cuarta Transformación, en la acción que está llevando a cabo la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, y en la recuperación de todas estas grandes mentiras que llevaron prácticamente a la quiebra Petróleos Mexicanos, que hoy se intente recuperar con esos sujetos al frente de los sindicatos. Hay algo muy simple, alguien dijo por ahí, no se puede tomar agua purificada si se usa
un vaso sucio y un sindicato con una dirigencia con todos esos antecedentes, simple y sencillamente considero, a lo mejor estoy equivocado y estamos hechos a la antigüita, pero que eso no puede ser operable. Vamos a ver si hay autoridades que inicien una investigación al respecto, porque sería terrible en esta visión democrática, cuando después del 18 se acabó con toda la simulación, pues que los que fueron beneficiarios de la corrupción, de los fraudes electorales y de los delitos electorales sigan gozando del total y cabal salud. Bien, muy bien, Enrique, pues ahí el tema. Yo nada más quiero dar lectura a una serie de mensajes que nos han llegado por el WhatsApp, en mis redes sociales, sobre lo que estamos hablando, y dice Nancy Hernández: el mecanismo debería ser diseñado y gestionado por periodistas, porque el gobierno no tiene visión y así no funciona. Claro, con recursos públicos, ¿no? Esa es una parte. Otro, fíjate que varios periodistas de los que ayer se manifestaron afuera de las sedes están mandando mensajes y señalan de una manera muy simple que no están en contra del mecanismo, están en contra de que no los dejen participar. Entonces están pidiendo esta intervención para que se les dé voz a estos periodistas en los próximos foros. Bueno, ya veremos la forma de cómo podríamos hacer esa parte para que se escuchen. Y bueno, el mecanismo es una propuesta, es una institución y acaba de cumplir 10 años la semana pasada. Bien haríamos, pues no empezar una guerra contra el mecanismo, sí empezar y aportar ideas por su perfección, por sus mejoras, sus leyes, y porque los periodistas estén ahí, y no en los órganos administrativos, que no es nuestro papel, sí que estén en los consejos ciudadanos para que vigilen, participen y den opinión de quienes están siendo agredidos y cómo se puede prevenir. Nosotros hemos dicho, Enrique Auditorio, desde hace mucho tiempo, que necesitamos ser reactivos, no propositivos, no estar en la parte reactiva, elaborando solamente listas de agresiones y numerarias funerarias, el dolor que nos causa, sino una campaña de proteger la vida de los periodistas, un asunto que tiene que ver con la ética de la edición. Acá hay mi comentario, Enrique, porque sé que ya nos vamos. Así es, nos queda medio minuto y sí, quisiera yo completar, efectivamente, lamentablemente, algunos encargados del mecanismo lo convirtieron en un ente burocrático con amigos, con cuates, para hacer las supuestas evaluaciones que, por cierto, sin que exista ningún tipo de explicación, al menos a quienes tenemos esta protección, tiene 3 años que no ha realizado las valoraciones. Todo esto tiene que atenderlo, por supuesto, el señor subsecretario, un hombre bien intencionado, un hombre que se ha caracterizado precisamente por sus resultados en todos los lugares que hay, que goza con la plena y total confianza del señor secretario de Gobernación, del señor presidente de la República, y que tiene sobre sus espaldas darle viabilidad y que eso funcione adecuadamente. Quien está en contra del mecanismo, pues está en contra de la protección de los periodistas. El mecanismo debe existir, debe fortalecerse y debe llevarse hasta su mayor capacidad de respuesta. Mi querido maestro Juan Bautista, pues ya nos vamos, se ha terminado el tiempo, a nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, de todos los que formamos parte del Club de Periodistas de México, de nuestro director Maurice Salum, allá en el Club de Periodistas de México, pues les enviamos un saludo muy afectuoso, un abrazo a cabina, un abrazo a producción, y les invitamos a seguir en la programación de ABC Radio. Maestro Juan Bautista, gran placer y un gran honor haber compartido la mesa y por supuesto tener el privilegio de esta comisión altamente honrosa que nos hizo a ambos, la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Muy buena tarde. Que me hayas invitado, gracias, que hubo tiempo para platicar de estos temas y faltó, pero ya es un gran paso. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan.